continuando con nuestro programa, ya tenemos generado lo que es nuestro personaje, asimismo ya tenemos generado lo que son los tubos donde va a pasar nuestra ave aleatoriamente, ya generamos que se creen aleatoriamente. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí algo que vamos a hacer unos pequeños cambios. En esta parte, en vez de poner 29, vamos a poner nuestra altura sobre DH. Vamos a poner aquí lo que es nuestra altura, o sea, sustituimos el 29 por nuestra altura menos 1, porque nuestra altura ¿se acuerdan? Height sobre DH nos da 30, menos 1 son 29, y luego hacemos la disminución de menos J para hacer la parte superior de nuestros tubos. Asimismo, también en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Aquí en vez de poner 30, vamos a poner esto mismo. ¿Esto para qué lo hago o para qué lo cambio? Bueno, es exactamente lo mismo. Esta parte vale 30. Esto es mejor porque si nosotros queremos cambiar directamente las dimensiones de nuestro juego o las dimensiones de nuestra pantalla, simplemente solo modificamos aquí los datos y ya no tendríamos que modificar cada una de las variables. Entonces, de esta manera queda un poco mejor y sin tener que hacer tantos cambios. Es una parte que se me olvidó en el video anterior. Muy bien, minimizamos estas cosas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo tipo de dato, que en este caso va a ser de un D3, una variable entera con 3 espacios. Y en esta D3 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva función, una tipo función vacía, que en este caso voy a llamar desplazamiento, a la cual esta misma función le vamos a pasar un tipo de dato que va a ser entero. Y vamos a generar esta función. Aquí que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a D en su posicionamiento y le vamos a dar un aumento. Después de eso vamos a preguntar lo siguiente. Si D en pos es igual a 25, vamos a hacer esto siguiente. Vamos a hacer que, si se acuerdan, el posicionamiento en X de nuestros tubos lo manejábamos mediante la función X1, que es el posicionamiento en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta función? Se podría decir que nuestro tubo o nuestra tubería está posicionada en este punto, ¿no? Supongamos que es, no sé, 50, ¿no? O 30, el número que se haya dibujado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que vamos a hacer que, bueno, en esta posición se dibuja lo que es este punto, nuestro punto central, que es el de la posición, y un punto anterior, para hacer los 3 puntos de la tubería. Entonces, si nosotros desplazamos este punto, es el que maneja la posición, vamos a desplazar todo. Entonces, lo que vamos a hacer es que se vaya moviendo hacia la izquierda y que cuando salga de nuestra pantalla se vuelva a generar nuevamente de este lado, y así hacer un ciclo. Aquí, porque hago esto, porque a 25, porque se dan cuenta, aquí con el mismo while, el while es muy rápido, por lo tanto, si lo genero a cada vez que se genere este while de nuestro main, se va a mover demasiado rápido a las tuberías, por lo tanto, lo voy a hacer que se puede decir que se va a desplazar cada 25 whiles. Por lo tanto, lo vamos a hacer de esa manera, para que sea un poco más lento. De esta manera también podemos checar. Aquí pues ya depende de cada quien, yo lo dejé en 25 porque se me hizo una velocidad óptima, pero asimismo también lo podemos cambiar. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar a X1 y le vamos a decir que ese posicionamiento disminuya. Y asimismo vamos a hacer que D en pos sea igual a 0. Esto lo hacemos para el desplazamiento. Ahora tenemos que hacer que cuando salga de nuestra pantalla lo volvamos a generar nuevamente desde el comienzo. ¿Y eso cómo lo vamos a crear? Pues muy fácil, vamos a hacer que if, preguntamos si X1 en pos es menor o igual a 0, pues simplemente hacemos que X1 sea en pos sea igual a lo que corresponde como nuestra anchura de nuestra pantalla. Entonces, por lo tanto, cuando nuestro posicionamiento ya está en esta parte, lo vamos a generar nuevamente, o sea que cambie de posición y lo genere nuevamente aquí para que otra vez haga ese proceso. Y por último vamos a hacer lo siguiente. Paperline run en pos. ¿Qué estamos haciendo? Aquí no solo estamos haciendo que cuando salga de nuestra pantalla de este lado se genere, sino, bueno, vuelva a regresar de este tamaño, sino que se vuelvan a generar las dimensiones de nuestro
de nuestra tubería, y así para que cuando vuelva a generarse o vuelva a crearse de este lado, salga con otras. A lo mejor al comienzo sale de esta manera y cuando lo volvemos a generar, a lo mejor ya sale completamente distinta de esta manera. Entonces así vamos a ir cambiando la variación de las tuberías cada vez que se generen. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a generarlo en nuestra pantalla. Entonces nos vamos a ir a este fork que hay creado para lo que es el dibujo de nuestras tuberías, y vamos a hacer lo mismo, J1 punto desplazamiento, y le pasamos ahí, que en este caso sería el posicionamiento. Y asimismo es la generación de cada uno de ellos. O sea, primero va a mover la primera tubería, después va a mover la segunda tubería, después va a mover la tercera tubería, y así consecutivamente. Entonces lo vamos a ejecutar para ver que todo salga correcto. Y ya, ven, si se dan cuenta, ya de esta manera hemos generado el movimiento de las tuberías, y asimismo cuando se oculta de este lado se vuelve a generar, pero con otra posición completamente distinta. Aún nos falta modificar un poco más esta parte para que el mismo espacio se genere con el mismo espacio en entre cada una de las tuberías, pero eso lo vamos a modificar un poquito más adelante. Ahora lo que vamos a hacer va a ser el movimiento de nuestra ave. Vamos a ir a nuestro main correspondiente y vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear unas nuevas variables, que en este caso va a ser gain, y lo voy a igualar a verdadero, a true. Asimismo voy a crear una variable flotante que denominaré fps, que va a ser igual a 24.0f, un valor, o sea, 24 en flotante. Un segundo flotante que va a ser igual a adt, el cual va a ser a 1.0f sobre fps, que esto más o menos corresponde, si mal no recuerdo, 0.0415. Asimismo voy a crear otra variable flotante que denominaré acumulador, y voy a usar a 0 y lo voy a igualar a 0. Y por último voy a crear una variable clock que voy a denominar inicio, y ese inicio lo voy a igualar al tiempo de procesamiento. Y por último, función clock previene de la librería time, y lo que hace esta función clock es que creamos una variable clock que le igualamos al tiempo del procesamiento. No sé si cuando nosotros compilamos nuestro programa, aquí en la parte de abajo nos sale que tardó cierto tiempo en compilar. Ese es el tiempo de compilamiento. Entonces lo vamos a igualar a esos valores que tiene el compilador. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser aquí mismo crear otra variable clock, y cual va a ser, la denominaré como final, y también la voy a igualar a un tiempo de procesamiento. Después voy a hacer lo siguiente, voy a llamar acumulador, donde le voy a hacer un aumento de el valor flotante de final menos inicio. Pero esto, asimismo, lo voy a dividir sobre la siguiente función, sobre clocks-per-sec. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? O sea, aquí le estamos diciendo que la resta entre final e inicio lo pase a un valor flotante, y ese mismo valor flotante lo va a dividir entre esta función. Esta función lo que hace es que en vez de darnos este valor en tiempo de procesamiento, nos lo da en segundos. Si nosotros no lo dividimos en esta función, nos lo va a dar en tiempo de procesamiento, que es algo que en este momento no requerimos. Entonces aquí lo único que pongo es que inicio sea igual a final. Y esto es muy sencillo. Cuando crea esta función, le da en un tiempo de procesamiento, entra el while y genera esta nueva función. Obviamente es súper rápido esto, y solo hay unas pequeñas milésimas de segundo o más pequeño que eso entre la creación de esta variable y la creación de esta. Pero esas pequeñas milésimas son las que yo necesito. Por lo tanto, aquí lo único que estamos haciendo es que acumulador le estamos dando un pequeño aumento de la diferencia entre esta y esta variable. Ya teniendo esa parte, nos vamos a ir. Bueno, vamos aquí a crear un if, en donde digamos que si acumulador es mayor igual a 0.2, a ese valor, a 0.2, un valor muy pequeño, vamos a decir que acumulador sea igual a
2.0f. Aquí lo único que estamos diciendo es que si acumulador llega a tener este valor, simplemente lo vamos nuevamente a crear a este pequeño, o sea, vamos a aumentarlo, porque como les digo, aquí es como suceden como muy pequeñas milésimas de segundo, simplemente quiero que me suceda en un pequeño tiempo para luego aumentarlo. ¿Y esto para qué lo aumento? Para crear lo que denominamos una interrupción. Aquí lo denomino de esta manera: si acumulador es mayor o igual a dt, y se acuerdan, dt vale 0.01415, y aquí le estamos diciendo que cuando acumulador tenga este valor pase a 2, obviamente acumulador es mayor que dt, por lo tanto sucederá una pequeña interrupción, se va a ejecutar este while, entonces va a poner el while principal como en pausa, y aquí dentro vamos a hacer lo que es el movimiento de nuestro el movimiento de nuestra ave, que lo vamos a hacer con esta función, con get key state, entre paréntesis bk, y luego aquí le vamos a poner a space, y aquí lo vamos a dejar como i0x 8000. Ahora, ¿para qué es esta pequeña función? Esta función sirve para saber si una tecla está presionada. Si una tecla no está presionada, regresa un 0, o bueno, esta función retorna un 0, lo que quiere decir que no está presionada, que es un falso, por lo tanto, si es falso, no entra al if. Ahora, si la tecla se presiona, retorna un 1, por lo tanto, significa que es verdadero, por lo tanto, entraría a este if. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer una pequeña modificación y lo vamos a cambiar a game. Y asimismo voy a copiar esto y lo voy a pegar. Y aquí en vez de poner space, voy a poner escape. Y aquí lo único que voy a hacer es game y lo voy a igualar a false. Que significa que si yo presiono aquí la tecla escape, game volverá false, por lo tanto este while ya no se repetirá y es una forma como de terminar nuestro juego. Entonces de esta manera podemos saber qué tecla presionar y asimismo ejecutar ciertas acciones mientras presionamos dichas teclas. Esto me gusta usar más, me gusta mucho más que usar gets, que es otra forma de hacer movimiento, pero gets lo que hace es que te almacena las variables. Significa que si tú presionas dos veces A, la primera, se podría decir que gets tiene almacenado dos veces esa letra, y a veces eso nos causa errores. De esta manera lo único que estamos haciendo es que si nosotros lo mantenemos hasta presionado nos va a retornar un verdadero, pero en el momento en que lo soltemos, simplemente se deja de ejecutar esa parte y no nos almacena letras. Aquí lo único que vamos a hacer va a ser lo siguiente: acumulador va a tener una reducción de dt. Aquí, ¿qué le estamos haciendo? Que aquí ya pasamos a acumulador y se mete en esta parte, ¿no? Entonces va a ejecutar este while, y cada vez que se ejecute este while, acumulador va a reducir el valor de dt. Cuando acumulador ya no cumpla esta condición, se va a salir y se va a seguir ejecutando nuestro while principal. De esta manera ejecutamos lo que aquí hay dentro de nuestro programa como un segundo plano, por así denominarlo, y de esta manera se queda mucho mejor. Ahora, ya que tenemos esto, como ya el video ya me está quedando un poco largo, voy a ir un poquito más rápido, y lo siguiente que vamos a hacer va a ser la función de movimiento. Entonces nos vamos a ir a nuestros datos privados y vamos a crear dos nuevas variables, que en este caso va a ser y, la cual le voy a igualar a 15, y asimismo by, la cual la voy a igualar a 0. Y asimismo en player, aquí en vez de poner 10, lo voy a dejar como y, que es exactamente lo mismo. O sea, en vez de estar en 10, como y, como y vale 15, se va a iniciar desde 15. Entonces vamos a crear ahora nuestras dos siguientes funciones que son muy importantes para lo que es el movimiento. Entonces vamos a crear una función la cual denominaré update. Entonces aquí vamos a crear lo siguiente. Esta parte es, como se puede decir, que la más compleja, pero para ustedes no tanto, porque como yo ya lo tengo hecho, pues nada más les voy a explicar cómo es. Aquí es un poco lo complejo cuando lo creas desde el comienzo. Aquí by va a ser igual,
o va a ser menor o igual a 0.021. Y aquí lo que vamos a hacer, ahorita le explico bien qué es este código. Y Y va a tener un aumento de 0.0415 por BY. Asimismo, voy a crear una segunda función, la cual denominaré movimiento, y a la cual lo único que le voy a preguntar es lo siguiente. Si BY es menor o igual a 0, lo que va a pasar es que BY va a tomar un valor de 1.75. Y ahora lo único que vamos a hacer es irnos aquí, y cuando nosotros presionemos espacio, vamos a llamar a la función mover, movimiento. Ahora se los voy a explicar qué hacen estas dos funciones. Estas dos funciones se recordarán cuando ustedes vieron el juego de Flappy Bird. Cuando nosotros dábamos el clic en la pantalla, lo que sucedía era que la ave hacía como algo así. O sea, tenía como un pequeño salto y al mismo tiempo caía. Entonces, para más o menos simular lo que es ese salto, tuve que crear esto. Porque lo más sencillo sería hacer que cuando nosotros presionamos simplemente se suba. No quedaría como lo más cercano a lo que es el juego verdadero. Entonces, aquí que estamos haciendo en update, estamos diciendo que BY vaya disminuyendo. Cada vez que se genere update, BY va a valer este valor. Bueno, se va a ir sumando, pero en resta. Lo va a ir sumando en números negativos, se podría decir. Y Y va a cambiar su valor de este valor que multiplicamos por BY. Por lo tanto, ¿esto qué está haciendo? Mientras más vaya aumentando el tiempo, BY va a ir aumentando su valor. De esta manera, o sea, si nosotros encuentra nuestra ave aquí, entonces mientras se va ejecutando nuestro juego, mientras vaya bajando, cada vez va a bajar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque mientras más vaya desplazándose hacia abajo, BY va aumentando su valor. Por lo tanto, ese mismo valor, al ser un número negativo, hace que Y cada vez vaya desplazándolo mucho, mucho más rápido hacia abajo. Eso sería como una simulación de caída libre. Es lo mismo. Mientras más vayas bajando, más va aumentando la velocidad de su caída. Por eso BY de velocidad de Y. En este caso es la velocidad de la caída. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Cuando BY sea mayor a 0, vamos a presionar, vamos a hacer que BY cambie nuevamente su valor a 1.75. ¿Esto qué va a hacer? Que tenga una pequeña subida, un poco como esto. Entonces, de esta manera vamos a hacer lo que es el movimiento. Entonces, aquí, si BY no es menor a 0, o sea, eso evita que tengamos como dos pulsaciones inmediatas, para que no haya como que mucho subida. Entonces, por eso lo pongo que siempre se ejecute cuando BY sea menor o igual a 0, o sea, cuando ya esté en una caída, cuando esté en una subida, que no vuelva a subir, podría decir. Entonces, de esta manera, aquí ustedes pueden jugar con estos valores para checar qué les gustaría como que se moviera mejor su personaje. Entonces voy a ejecutar el programa para ver cómo funciona. Aquí algo muy importante que se me olvida es llamar a update para que se haga el desplazamiento. Aquí un pequeño detalle antes de compilarlo, aparte de agregar este update aquí a nuestro main, es hacer lo siguiente. Aquí me equivoqué, este es de tipo flotante, cambien a Y y a BY a que sean de tipo flotante, y para que no nos genere algunos errores, todos inicienlos en 0, las tres posiciones. Recuerden que aquí cambiamos a Y, porque no se generaban los desplazamientos porque obviamente estaban en flotantes. Y yo lo tenía en enteros, así que lo vamos a cambiar y vamos a hacer lo siguiente. Y ya si se dan cuenta, esta es nuestra ave. Entonces, obviamente si lo pongo en la parte superior, mientras cae, va cayendo mucho más rápido. Eso es lo que sucede con nuestra caída. Ahora, si yo presiono la tecla espacio, como que nos da un ligero saltito. Entonces, eso también es parte como del juego original, para que, o sea, no sé si cuando lo jugaron, lo tenías que timear bien, porque a veces cuando le dábamos, a veces se chocaba con la parte superior de las tuberías, y esto es el desplazamiento como de las tuberías y de nuestro personaje. Ya en los siguientes videos lo voy a cambiar para que ya se vea todo mucho mejor, el desplazamiento de las tuberías y lo demás. Y
Eso sería todo por este video y perdón porque haya quedado muy largo, pero quería explicar bien los dos desplazamientos.